Primero que nada, si observan ustedes aquí, tenemos una viga en donde está esta parte de la izquierda, una viga o la representación de una viga antes de ser cargada, ¿vale? Después de que se carga, está aquí a la derecha. Y entonces lo que quiero que observen ustedes es lo siguiente. En la primera parte tenemos que la viga es totalmente rectangular, es decir, cada cuadrito que tenemos aquí o cada rectángulo que tenemos es exactamente igual al otro. Está dividido en cuadritos que son exactamente iguales. Pero después de que se deforma, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, no sé si alcanzan a observarlo, es que los cuadritos que están arriba, en este caso, esos se hacen más pequeños y los cuadritos que están abajo se hacen más grandes. Obviamente esto es ligero, pero así pasa. Ok, ¿por qué es importante esto? Lo importante es reconocer que la parte de arriba, la que está aquí, está trabajando a compresión, por eso se hace más pequeña, y la parte de abajo está trabajando a tensión. A tensión se hacen más grandes, a compresión se hacen más pequeños. Y entonces, ¿por qué es importante para nosotros identificar esto? Lo importante es lo siguiente, tenemos arriba compresión, abajo tensión. Obviamente esto va a depender de cómo se doble la viga. Recuerden que les había comentado que las vigas se pueden doblar en U hacia arriba, como está esta, o cóncava hacia abajo también, dependiendo del momento. Existen los materiales frágiles y los materiales dúctiles. Los materiales dúctiles son aquellos que son buenos para trabajar a tensión. Los materiales frágiles no. Los materiales frágiles son buenos para trabajar a compresión. Un ejemplo muy común digamos que en el área de la construcción son las vigas de concreto armado. El concreto es un elemento frágil, es un material frágil que no resiste la tensión. Es muy malo para trabajar a tensión y entonces por eso se refuerza con acero. El concreto se refuerza con acero para que pueda resistir la tensión. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si les acabo de comentar, nosotros tenemos concreto que lo reforzamos con acero. ¿Dónde es la necesidad de reforzarlo con acero? Vamos a tener la necesidad de reforzarlo con acero justo en esta parte que está a tensión, en la parte de abajo. Si reforzamos la parte de arriba no es necesario porque el concreto es bueno para trabajar a compresión. ¿Dónde necesita el refuerzo? Necesita en la parte que está a tensión. Lo voy a tratar de resumir. Tenemos que en la construcción uno de los elementos más comunes es que hagamos vigas de concreto armado. ¿Qué quiere decir? Usamos concreto y acero a grandes rasgos. ¿El acero para qué es? El acero es para reforzar el concreto para las partes que trabajan a tensión. Entonces, en una viga como esta, la parte de acá arriba va a trabajar a compresión y la parte de abajo va a trabajar a tensión. ¿Dónde tenemos que reforzar con acero? Tenemos que reforzar con acero la parte de abajo para que resista la tensión. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Pues lo vamos a saber con los diagramas de momento. Los diagramas de momento nos van a ayudar para saber cuál es de la parte de las vigas es la que está trabajando a tensión y cuál está trabajando a compresión. Ahorita lo voy a ver un poquito más a detalle. Estas son unas definiciones que tenemos que entender. Es básicamente que conozcan lo que es el eje neutro, este que tenemos aquí. ¿Qué es el eje neutro? Miren, en esta está bastante más a detalle. Nosotros tenemos que el esfuerzo que nos generan nuestras fuerzas a tensión y a compresión va de manera gradual, es decir, va de esta manera que tenemos aquí. Obviamente, en los extremos tenemos que el esfuerzo es el más grande. Recuerden, en esta parte de abajo estamos a tensión y en esta parte estamos a compresión, pero obviamente no puede cambiar de manera abrupta, sino que tiene que ir cambiando poco a poco. Entonces, en el extremo, aquí, en la parte más externa, es justo donde tenemos la mayor compresión y en el extremo es donde tenemos la mayor tensión. Eso es lo que trata de indicar aquí, que el esfuerzo aquí es el más grande y se va reduciendo hasta que aquí en este punto es 0 y después comienza a ser más grande pero de sentido contrario, ¿vale? En el punto donde es 0, en ese punto se le conoce como eje neutro. Es un eje que está en nuestra viga en donde el esfuerzo o la fuerza interna es 0. El eje neutro no necesariamente va a estar en el centro geométrico de la viga, puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, no es una regla que esté justo en el centro geométrico. Por otro lado, aquí les tengo un diagramita de lo que sería esto, es nuestra viga antes de la deformación y después de que se deforma, por si no les había quedado tan claro, la parte de abajo, si se fijan, se hace más grande y la parte de arriba
se hace más pequeña, pero es de manera gradual. Si tenemos este extremo es el que se hace más grande y este extremo es el que se hace más pequeño, ¿vale? Aquí esta es para mostrarles una formulita muy sencilla que es cómo se calcula el esfuerzo máximo, pero sobre todo lo que me interesa de esta fórmula es que entiendan por qué, ¿vale? El esfuerzo máximo adentro de una viga se va a dar con esta formulita cuando tenemos el momento, este es M del momento flector, que es el que saben ustedes calcular, que multiplica a C. ¿Qué es C? C es la distancia que tenemos desde el esfuerzo máximo hasta el eje neutro. Esta que está aquí, aquí tenemos donde tenemos el esfuerzo máximo hasta el eje neutro, ¿vale? Entre I, ¿sale? Entre el momento de inercia, ¿vale? El momento de inercia está relacionado con la forma de la viga. No sé si recuerdan ustedes, pero las vigas puede haber vigas de secciones cuadradas, secciones rectangulares, secciones redondas, secciones en H, en L, etcétera, ¿vale? Entonces esta está dada por la forma de la viga. Entonces, ¿qué quiero que observen? Si se fijan, lo que es C y lo que es I en una viga cualquiera, pues va a ser la misma en nuestra viga, ¿no? A reserva de que cambie la forma, va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a ir cambiando a lo largo de la viga? A lo largo de la viga va a ir cambiando el momento. Es por esto que les hago tanta hincapié en los diagramas de momento, donde tengamos el momento más grande, pues va a estar relacionado con donde tenemos el esfuerzo más grande. El efecto de un momento flector positivo es que sea cóncava hacia arriba. El efecto de un momento flector negativo es que sea cóncava hacia abajo la viga, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues lo que estamos comentando, cuando tenemos momentos positivos, pues ¿qué pasa? En esta zona de aquí tenemos compresión y en esta zona de acá tenemos tensión. Y en momentos negativos es al revés, en esta zona de aquí tenemos tensión y aquí compresión. En la parte de la derecha tenemos una vez más lo que es la convención de signos. Recuerden que los momentos positivos los estamos considerando en este sentido, momentos negativos en este sentido, la fuerza cortante positiva en este sentido y la fuerza cortante negativa en este sentido, ¿vale? Es la convención de signos que estamos manejando desde siempre. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a estar haciendo ahorita. Lo que obtenemos es cómo se va a deformar nuestra viga, ¿vale? Nosotros tenemos una viga que es totalmente horizontal, que es esta. Y lo que vamos a estar haciendo ahorita es determinar la manera en la que queda después de ser cargada, ¿vale? Si se fijan ustedes aquí, en donde tenemos el inciso C, en la parte de hasta abajo, tenemos una línea que es gris, un poquito suave. Esa línea gris lo que nos indica es cómo se deformó nuestra viga después de que se cargó. Tenemos que nos queda aquí y así. Entonces, esta es la viga deformada. Ahora, ¿por qué es importante entender la relación con el momento? Por lo que comentábamos, si el momento es negativo, si observan ustedes aquí en la primera parte, desde A hasta C, el momento es negativo. Entonces quedamos, lo decíamos en la parte anterior, cuando tenemos un momento negativo, es cóncava hacia abajo. Cuando tenemos un momento positivo, es cóncava hacia arriba. Entonces quiero que observen la relación. En esta primera parte, el momento es negativo, entonces va a ser cóncava hacia abajo. Desde A hasta C es cóncava hacia abajo. En la segunda parte tenemos que el momento es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. El punto C se le conoce como un punto de inflexión. Un punto de inflexión es cuando nuestra viga cambia de concavidad. En la primera parte, desde A hasta C, es cóncava hacia abajo y desde C hasta D es cóncava hacia arriba. ¿Y cómo sabemos la concavidad? La sabemos con el momento. El momento aquí en esta parte es negativo, entonces va a ser cóncava hacia abajo. El momento en esta parte es positivo, por lo que tenemos que es cóncava hacia arriba. Nuestro trabajo en este tipo de ejercicios, lo que vamos a estar haciendo es determinar lo que es la ecuación de la curva elástica y graficarla para generalmente determinar las deflexiones en ciertos puntos o ver dónde son las deflexiones máximas. Generalmente lo que nos va a estar interesando es dónde es la deflexión máxima. ¿Por qué? Porque justo esos son los puntos que tenemos que tener a consideración. Les adelanto un poquito, cuando tenemos un voladizo como este, generalmente la deflexión máxima va a estar en el extremo del voladizo y cuando tenemos un claro como este de aquí, generalmente la deflexión va a estar cercana al centro, la deflexión máxima, ¿vale? ¿Qué es la deflexión? La deflexión es de donde estaba, es decir, este punto, por ejemplo, que estaba aquí en A, se bajó hasta acá. Entonces hay una deflexión delta A, que es esto, que es la distancia de donde estaba a donde está ahora. Esa es la deflexión y todos los puntos presentan cierta deflexión, pero tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, el punto B, si se fijan, el punto B no cambió.
En este caso el punto B tiene una deflexión de 0. El punto D tampoco cambió. ¿Por qué? Porque ahí están los apoyos. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí una viga en voladizo. En la viga en voladizo tenemos que el diagrama de momento, si nosotros lo construyéramos, nos quedaría de esta manera. Y entonces comienza en negativo y va subiendo hasta llegar a este valor y aquí permanece constante. Entonces otra vez, en la primera parte que es negativo, entonces la viga será cóncava hacia abajo. En la segunda parte que es positivo, la viga será cóncava hacia arriba. Esta diapositiva básicamente es una deducción de lo que serían las fórmulas que vamos a estar utilizando. Lo que tenemos aquí en el centro es cómo llegamos a estas fórmulas de acá. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que vean que la multiplicación de E por I, ¿qué es E y qué es I? E es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad depende de distintos materiales, se hacen pruebas para determinar cuál es el módulo de elasticidad de cada uno de los materiales, entonces este depende del material. E por I. I es el momento de inercia. El momento de inercia les comentaba que tiene que ver con lo que sería nuestra forma de nuestra viga, la sección transversal de la viga. Dependiendo del tipo de sección va a ser el momento de inercia que tenemos. Y esto que tenemos aquí, que puede ser una formulita ahí media extraña, es la derivada cuarta de V con respecto de X. Esto es la derivada cuarta de V con respecto de X. Acá es la derivada tercera de V con respecto de X. La derivada segunda con respecto de X. ¿Qué es V? V es la ecuación de la curva elástica. Entonces nos dice aquí que E por I por la cuarta derivada de V con respecto de X va a ser igual a WX. ¿Qué significa WX? WX es la carga. Si nosotros tenemos una ecuación que nos representa la carga, entonces tendremos que la carga es la cuarta derivada con respecto de X de la ecuación de la curva elástica. Por lo que si nosotros queremos obtener la ecuación de la curva elástica y tenemos la ecuación de la carga, podemos integrar 4 veces la ecuación de la carga y así obtener la ecuación de la curva elástica. Tenemos que E es el módulo de elasticidad, I es el momento de inercia y esto que tenemos aquí es la cuarta derivada de V con respecto de X. V es la ecuación de la curva elástica, ¿vale? La ecuación de la curva elástica lo que nos dice, si recuerdan ustedes en los ejemplos de acá, la ecuación de la curva elástica es esto. Cómo se va a deformar nuestra viga. Entonces, si nos dice que E por I por la cuarta derivada de la ecuación de la curva elástica con respecto de X es igual a la carga, entonces acuérdense que la derivada es lo contrario de la integral. Si nosotros integramos esto 4 veces, entonces encontraremos la ecuación de la curva elástica. ¿Y qué más sabemos? Nosotros sabemos que la tercera derivada de la ecuación de la curva elástica es esta, Vx. Esta Vx que tenemos aquí es la fuerza cortante. Si nosotros no queremos integrar 4 veces, si solo queremos integrar 3 veces, entonces podemos integrar la ecuación de la fuerza cortante 3 veces y con eso encontramos la ecuación de la curva elástica. Y por último tenemos que, acuérdense que la fuerza cortante es la derivada del momento, entonces el momento es la integral de la fuerza cortante. Entonces tenemos que EI por la segunda derivada de V con respecto de X es igual al momento. Esta, la que tenemos aquí, la última, la tercera, la de hasta abajo, es la más importante de todas. Como sabemos que el momento es la segunda derivada de la ecuación de la curva elástica, entonces si nosotros integramos 2 veces el momento, entonces encontraremos la ecuación de la curva elástica. Entonces, por eso este método se le conoce como el método de la doble integración, porque nosotros lo que vamos a estar haciendo es calcular el momento y luego lo tenemos que integrar 2 veces. Lo integramos 2 veces y con eso encontramos la ecuación de la curva elástica. ¿Cuál es el problema cuando nosotros integramos 2 veces? Ese es el detalle por el cual estamos eligiendo el momento. Porque si nosotros elegimos la carga, se puede hacer integrando desde la carga, pero si integramos desde la carga, integraríamos 4 veces. Si integramos 4 veces, vamos a tener una constante cada integral. Entonces, vamos a tener 4 constantes de integración. En cambio, si integramos desde el momento, vamos a obtener 2 constantes de integración, por lo que se vuelve más sencillo porque nada más tenemos que encontrar 2 constantes de integración.
Por eso es que la metodología empieza del momento, para solo tener que encontrar dos constantes de integración. Entonces, el problema es ese, el problema son las constantes de integración. Cada que integremos, vamos a tener una constante de integración. Entonces, si integramos 2 veces, tenemos 2. ¿Cómo vamos a obtener las constantes de integración? Pues con la información de los apoyos. La información de los apoyos es esto que tenemos aquí, pero se las voy a explicar un poquito más a detalle. Lo que tenemos aquí son los tipos de apoyos. El 1, el 2, el 3 y el 4 significan casi lo mismo. Lo que cambia es que el 1 y el 2 son el apoyo de rodillo y el apoyo de pasador en los extremos. El 3 y el 4 son el apoyo de rodillo y el apoyo de pasador, pero al centro de la viga o en una parte en donde no sea un extremo. Y por último tenemos el extremo fijo. En los primeros 4 no le hagan caso a los que son del momento, por el momento, solo háganle caso a la delta. Entonces, si se fijan, si no le hacemos caso al momento, entonces estos 4 son exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué significa delta? Delta es la deflexión. Si nosotros tenemos un apoyo, la deflexión en ese apoyo se considerará como 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando los apoyos como un elemento que no se flexiona, que no se deforma. Entonces la deflexión va a ser 0. Por otro lado, en el extremo fijo es parecido, pero es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el extremo fijo, tenemos que además de que no va a subir ni bajar su posición, es decir, la deflexión va a ser 0, además de esto, el ángulo va a ser 0 o la pendiente va a ser 0. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan aquí, en un rodillo, cuando se deforme la viga, va a tener una inclinación que no es 0. Quién sabe cuál sea y va a depender de la carga, pero va a tener una inclinación. A diferencia de acá, en el extremo fijo no va a tener una inclinación. Y espero que ya les quede bastante más claro, por lo que toca practicar.